Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 2 de abril de 2017, el quinto de la Cuaresma, y a la hora de comenzar esta cita semanal con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia que hacemos hoy, el programa 1509, con Rafael Nieto en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, nuestros titulares. La Comisión Episcopal de Migraciones pide al Gobierno una mayor generosidad en la acogida a los migrantes y manifiesta su deseo de colaborar dando respuestas desde los distintos organismos e instituciones eclesiales. Con la campaña Me apunto a religión, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis anima a los padres de familia a hacer uso del derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica en la escuela según sus convicciones. En Barcelona se ha celebrado un simposio sobre el acompañamiento a los jóvenes organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Y Valencia ha acogido el primer Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes. El Papa Francisco visita hoy la ciudad italiana de Carpi, golpeada por el terremoto del año 2012. Y ayer recibió en audiencia a una amplia representación de la Iglesia española en la conmemoración del 125 aniversario de la creación del Colegio Español de Roma. La legalidad y la jurisprudencia apoyan la propiedad de la SEO y la Iglesia de la Madalena de Zaragoza tras la decisión del Ayuntamiento de la capital aragonesa de recurrir su inmatriculación. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Comisión Episcopal de Migraciones ha manifestado su preocupación sobre las recientes medidas aprobadas por la Comisión Europea en la que se invita a expulsar de la forma más rápida posible a los migrantes en situación irregular, muchos de ellos niños. Pide a la Administración medidas para ordenar las corrientes migratorias, siempre desde la protección de los derechos de los más indefensos y vulnerables. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. La nota de la Comisión Episcopal de Migraciones sobre acogida de migrantes está motivada fundamentalmente por los problemas recientes surgidos por decisiones de la Comisión Europea para expulsar de forma rápida a migrantes. Y lo que es más trágico, no se excluye la posibilidad de los niños. Esta propuesta, que supone que la condición del menor queda desvalorizada trágicamente, pues evidentemente lo que hace es llamar la atención sobre esta decisión que pueden aplicar algunos países voluntariamente. La Iglesia solicita al Gobierno una mayor generosidad en la acogida a los migrantes y muestra una vez más su deseo de colaborar dando respuestas desde los distintos organismos e instituciones eclesiales. Se hace eco de las múltiples noticias que nos llegan sobre la posibilidad de acoger a inmigrantes y refugiados que vienen de la crisis humanitarias. Los obispos lo han reiterado muchas veces, ha sido insistir mucho en su labor subsidiaria a que las administraciones públicas cumplan con el compromiso que ellos mismos se dieron de acogida a refugiados y emigrantes. En este sentido, lo que los obispos están diciendo en esa nota es que la gestión de estos temas que está llevando la Coordinación de Migrantes con Derechos, Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la misma Comisión Episcopal de Migraciones es la que se pone a disposición del Gobierno para una respuesta integral que no consiste solamente en una acogida, en un techo, en una casa, sino que tiene otra serie de consideraciones como es el acompañamiento, como es la integralidad de la acción de acompañamiento y de acogida en definitiva. Les contamos también que la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ha lanzado la campaña Me apunto a religión, que anima a los padres de familia a hacer uso del derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica en la escuela según sus convicciones, una opción que deben manifestar en estas fechas en los colegios a la hora de reservar la matrícula para el próximo curso escolar. Amparo Latre. Los obispos recuerdan a los padres que es a ellos a quienes corresponde la educación de sus hijos y no al Estado, y advierten que la eliminación de este derecho debilitaría la democracia. El obispo de Segovia, César Franco, explicó que no hablamos de catequesis, sino de una asignatura en la que se transmiten conocimientos fundamentales para entender la historia, el arte o las costumbres de nuestra sociedad. Por tanto, no es un privilegio, sino que es un derecho. En razón de ese derecho, está estipulado que los centros educativos ofrecen la asignatura de religión, tienen obligación de ofrecerla, aunque luego es los padres o los alumnos los que libremente tienen opción evidente de libertad para
escogerla. Un año más, los obispos insisten en que una buena formación sobre el hecho religioso es clave para la formación integral de cualquier persona. César Franco es el obispo responsable de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal. Tanto para un creyente como para un no creyente, la clase de religión le da una serie de competencias para el diálogo interreligioso, competencias para el diálogo entre fe y razón, para el trabajo de la justicia social, para entender al otro en su propia alteridad, para el desarrollo de muchas otras cualidades que pertenecen a la dimensión religiosa de la persona. En la presentación de la campaña, César Franco explicó que no se trata de ningún privilegio, sino de un derecho de los padres que no debería desaparecer si queremos que la democracia goce de buena salud. Los materiales de la campaña, que también se dirige a estudiantes de secundaria y que tendrá especial incidencia en redes sociales, están en miapuntoareligion.com. Barcelona ha acogido esta semana un simposio sobre el acompañamiento a los jóvenes que ha organizado el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, con el lema Acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo. El encuentro ha analizado cómo afrontar la situación actual de Europa, acompañando a los jóvenes en los distintos entornos sociales y culturales, y con el próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes en el horizonte. Ha contado con la participación de cerca de 300 personas, entre obispos, responsables de pastoral juvenil, escolar, universitaria, vocacional y catequética. Desde COPE Barcelona, Sergi Tor. Finaliza el simposio con los objetivos cumplidos de cómo comprometer y afrontar la situación actual de Europa. 275 participantes de 33 conferencias episcopales de toda Europa y también de Turquía, con responsables de catequesis, enseñanza, universidades, vocaciones y jóvenes. Cardenal Ángelo Barnasco, arzobispo de Génova y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, confía que los jóvenes presentes en Barcelona estos días se reafirmen en el camino europeo. Espero que i giovani da questo incontro trovino ulteriori motivi per credere nel cammino europeo. El prelado insiste que los jóvenes no tienen que dejarse arrastrar por la tendencia de no escuchar a su propia alma, porque escuchándola, buscando la verdad y encontrando a Dios se llega a una vida feliz. El arzobispo Bardasco califica el momento actual de Europa como distraído. Viviamo in un tempo, specialmente noi occidentali, di grandissime distrazioni. Sembra che tutto quanto ci inviti a non ascoltare le domande profonde dell'anima, che sono uguali per tutto il mondo e in tutte le epoche. Se ha celebrado una feria de buenas prácticas como servicio de ayuda y ejemplo para colaborar colectivamente. También se ha celebrado un plenario sobre el futuro sínodo 2018 que se celebrará en Roma sobre vocaciones y jóvenes. El secretario general del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Duarte da Cunha, nos habló en el espejo de COPE de los fines de este simposio. Es que el tema no es nuevo en la agenda de los obispos. Esto es muy importante decir que los jóvenes están siempre desde hace muchos años dentro de las preocupaciones de los obispos. Uh-huh. Lo que este simposio intenta hacer es meter juntos con esta perspectiva del acompañamiento de los jóvenes, las catequesis, la enseñanza, la universidad, de las vocaciones, la pastoral juvenil, por eso. Entonces, la novedad y por eso también la dimensión del simposio que gracias a Dios tiene gente de casi todos los países europeos, de 36 países, que va a tener casi 250 personas, es responsables nacionales, entonces un poco gente representativa, es de meter esta preocupación juntos y de condividir lo que se está haciendo, lo que se puede hacer mejor, pero lo que se está ya haciendo y lo que los Espíritu Santo está ya. La Universidad Católica de Valencia ha acogido esta semana el primer Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes, la red mundial de escuelas fundada por el Papa Francisco en Buenos Aires para la educación de los jóvenes con escasos recursos. Han participado pedagogos, profesores de las distintas etapas educativas, responsables de diferentes confesiones y expertos en educación. COPE Valencia, Luis Agudo. Más de 150 pedagogos y educadores han participado esta semana en la Universidad Católica de Valencia en el Congreso Internacional de su cátedra Escolas Ocurrentes, la plataforma educativa creada por el Papa Francisco cuando era cardenal Bergoglio en Buenos Aires en favor de la educación de los más necesitados. En el encuentro también intervino precisamente el responsable mundial de Escolas Ocurrentes, José María del Corral, que insistió en la urgencia con la que los jóvenes, especialmente los marginados, demandan hoy una educación que dé sentido a sus vidas.
Digo, hay chavales que se están muriendo, ahora, mientras estamos acá, que se están cortando las venas, no encuentran sentido por la violencia, por el acoso, por el bullying. Por eso la urgencia del Papa Francisco de salir a hacer este trabajo faraónico, pero de abajo para arriba, donde los propios jóvenes sean los que se hacen responsables de su proceso educativo. El gobierno no es dueño de nada, cada alumno es dueño de su vida, y nosotros como padres tenemos esa obligación primaria de educarlos. También en la jornada inaugural intervino Monseñor Zani, secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, que resaltó lo fundamental que es que el Estado garantice ya la libertad de educación en una sociedad democrática y recordó que en un Estado moderno, laico y democrático debe el Estado encontrar un equilibrio entre lo que él ofrece y lo que ofrecen las distintas organizaciones de la sociedad como la propia Iglesia. Y nos vamos ahora en Iglesia Noticia hasta Zaragoza, donde el arzobispado afronta con tranquilidad la decisión del gobierno municipal de iniciar un procedimiento para reclamar la nulidad de inmatriculación de la Catedral de San Salvador y también de la Iglesia de la Magdalena para que estos edificios sean de dominio público. COPE Zaragoza, Enrique Pérez. El delegado episcopal de comunicación del Arzobispado de Zaragoza, don José Antonio Calvo, cree que se trata de una maniobra ideológica y propagandística que tendrá un recorrido jurídico muy corto porque asegura que la ley ampara a la Iglesia. La legalidad está de nuestra parte, la jurisprudencia también está de nuestra parte. Me parece que el recorrido es muy corto. El ayuntamiento, por su parte, no entra a valorar el uso religioso de estos inmuebles ni interfiere en la libertad de culto, y es que su petición se sustenta en el valor artístico y patrimonial de unos edificios que, según Calvo, siempre han pertenecido a la Iglesia. Siempre han sido propiedad y han estado al servicio del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Parece que quieren ser robados, incautados, desamortizados y que pasen pues a las instituciones públicas. El Arzobispado de Zaragoza cree que tras la intención del ayuntamiento de la capital aragonesa de llevar a los tribunales la propiedad del aseo y de la Iglesia de la Magdalena, está la izquierda laicista más radical. Pues a esta reclamación de una titularidad pública para edificios religiosos se refirió también en COPE el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Mucho me temo que cuando algún ayuntamiento quiere expropiar, desamortizar o como lo queramos decir, o expoliar un bien a los católicos y a todos los ciudadanos, pues es porque quiere hacer un uso diferente. Yo quiero recordar que todos estos bienes, desde el aseo hasta cual que es el que está más en actualidad a día de hoy, son bienes que están abiertos al público, son bienes que están cedidos y, por tanto, con un uso general que todo el mundo puede entrar, que están destinados a la finalidad para la cual desde hace siglos los católicos y el resto de ciudadanos decidieron que se habilitaran y que además, tal y como hemos informado recientemente en esa memoria que publicamos todos los años, pues revierte en un beneficio social y económico muy importante. Lo que está haciendo la Iglesia es administrar bienes, colocarlos en el verdadero fin que tienen los mismos. Están ofrecidos a toda la sociedad española. No nos cuestan, sino que además nos están aportando un enorme valor social, cultural, religioso y económico. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Falta, Clara. Que no ha sido falta. Vamos, hombre, ha sido falta. No. Falta no ha sido. Falta, si se ha tirado al suelo. No hay falta, no. Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes. Es falta clara porque le ha podido hacer daño a Diop, ¿eh? Diop es de hierro, esa. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional, que comenzamos en Italia, hoy con el recuerdo del 12º aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II, también con una visita del Papa Francisco a la ciudad italiana de Carpi, golpeada y recuperándose del terremoto del año 2012. Pero además Roma tiene este fin de semana color español, porque allí se conmemora el 125 aniversario de la fundación del Colegio Español de Roma por el beato Manuel Domingo y Sol. Desde su inauguración ha estado encomendada a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos
diocesano y allí han estudiado más de 3.600 sacerdotes. Con motivo de esta celebración, en la mañana de ayer sábado tuvo lugar una audiencia especial con el Papa Francisco. Nos vamos a conocer los detalles con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Sin duda alguna, en la historia del Colegio Español y de sus alumnos quedará grabado para siempre el rato de familia que les dedicó el Papa Francisco a lo largo de una audiencia en la que le escuchamos confiar a sus hermanos sacerdotes alguna de sus preocupaciones. Por favor, no se conformen con conseguir un título, sino sean discípulos a tiempo completo para anunciar el mensaje evangélico de modo creíble y comprensible al hombre de hoy. Tras asegurar que los miembros del clero no se pueden contentar con tener una vida ordenada y cómoda que les permita vivir sin preocupaciones, no dudó en improvisar con un sabio consejo. No se olviden de esto. El diablo siempre entra por el bolsillo. El tiempo pasaba rápido en la sala clementina y el Papa continuaba dejando mensajes certeros, entre ellos esta advertencia que dirigió mirando a los ojos a todos los presentes. Y por favor, y esto como hermano, como padre, como amigo, por favor, huyan del carrerismo eclesiástico. Es una peste, huyan de eso. Antes de que Francisco pronunciara su discurso, el cardenal Ricardo Blázquez le había dedicado unas palabras en nombre del colegio y al concluir mostraba su agradecimiento a quien había hablado como pastor y padre. Va directo, va a la diana directamente. Además con palabras certeras, muy sobrio como él, pero es muy incisivo, muy bien. Yo me alegro mucho de haber escuchado esto en este contexto. En primera fila se encontraba la dirección del colegio, que ha hecho un gran esfuerzo para que este 125 aniversario aliente el trabajo que realiza en pro de la formación de los sacerdotes. José San José Prisco es el rector del Colegio Español. Las considero muy acertadas y una gran ayuda para no solamente para este año, sino para los años venideros en el colegio, porque creo que dan unas orientaciones fundamentales para la vida en la casa. Al concluir la audiencia, el Papa se detuvo a saludar uno por uno a todos los presentes y para todos tuvo alguna palabra de agradecimiento. Bueno, yo soy antiguo alumno, pero el Papa Francisco, pues una bendición para la Iglesia y particularmente para los sacerdotes, porque creo que habla como el sucesor de Pedro a lo que debe ser nuestra vida sacerdotal, para que la vivamos desde el Señor y para el Señor y para la Iglesia, ¿no? Así que muy agradecido. Al despedirse, Francisco puso bajo la protección especial de San José las preocupaciones y proyectos de los cerca de 3.700 alumnos que ya han pasado por el Colegio Español y los que seguirán haciéndolo en el camino que aún le queda por recorrer. Sobre el Colegio Español de Roma, sus 125 años de historia y su aportación a la Iglesia española y universal, el comentario desde la ciudad eterna de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Algunos le han llamado la fábrica de obispos y otros, con alguna malicia, la escuela de mandos del partido. En realidad se llama Pontificio Colegio Español de San José y es un centro donde sacerdotes españoles realizan estudios de posgraduado en alguna de las universidades pontificias de Roma. Hoy hablamos de él porque cumple nada menos que 125 años de existencia, ya que fue fundado el 1 de abril de 1892 por el beato Manuel Domingo Isol, que a su vez fundó la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, a la que desde siempre y hasta hoy está encomendada la dirección de esta más que benemérita institución eclesial española. Lo de fábrica de obispos tiene su justificación, porque en efecto, 128 de los que realizaron en él sus estudios acabaron siendo nombrados al frente de importantes diócesis españolas y 5 de ellos fueron nombrados cardenales. Sin mitras ni capelos, nombres como los de José Luis Martín Descalzo destacan entre sus alumnos y, cómo no, el de José María Javierre, en su día vicerrector del colegio, situado entonces en el Palacio Altemps. En otro orden más importante de cosas, 10 de sus alumnos han sido beatificados y un centenar murieron mártires en la persecución religiosa que asoló nuestra España en el trienio 1936-1939. He frecuentado el colegio como visitante, siempre bien recibido desde hace muchos años, y ha sido para mí una experiencia muy interesante, también hoy. Son más de 70 los curas que se entregan con seriedad a sus estudios académicos para ponerse al servicio de sus respectivas diócesis y de la Iglesia española, que bien sabe Dios que los necesita. En mi opinión,
deberían ser aún más numerosos, pero aquí también se notan los efectos del descenso de las vocaciones en nuestro país. Ojalá la situación cambie, porque el colegio es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Pues volvemos de nuevo con Eva Fernández para recordar los nuevos y reiterados llamamientos del Papa Francisco por la paz en el mundo y ante la amenaza nuclear, Eva. Justo antes de comenzar la audiencia del pasado miércoles, Francisco se había reunido con varios representantes políticos y religiosos de Irak, a los que recordó que las diferencias no deben ser obstáculo para la paz. Tras este encuentro, no es de extrañar que al finalizar la catequesis quisiera denunciar la situación de los miles de civiles que están siendo masacrados en Mosul. Mi pensamiento se dirige hacia la población civil atrapada en los barrios occidentales de Mosul y desplazados a causa de la guerra, a los que me siento unido en el sufrimiento a través de la oración y la cercanía espiritual. Francisco expresó su profundo dolor por las víctimas de este sangriento conflicto y recordó además que la riqueza de Irak es la unidad en la diversidad, la fuerza en la unión y la prosperidad en la armonía. También esta semana el Papa Francisco ha enviado un mensaje a las Naciones Unidas, donde se ha estado debatiendo sobre el Tratado Internacional para prohibir el armamento nuclear. Asegura el Papa en el texto que el desarme nuclear es un imperativo moral y humanitario, por lo que la eliminación total de las armas nucleares se convierte en un desafío que debe comprometernos en la aplicación del Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu. El Papa concluyó su mensaje deseando que los trabajos de la Conferencia de la ONU puedan contribuir de forma eficaz para avanzar en la ética de la paz y de la seguridad que tanto necesita hoy la humanidad. Y recordamos también contigo, Eva, en la actualidad de esta semana, la carta del Papa ante el próximo Encuentro Mundial de las Familias y las últimas decisiones de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores. Sí, el Papa ha escrito una carta para facilitar a todas las familias la preparación del encuentro mundial que se celebrará en agosto de 2018 en Dublín. Francisco quiere una iglesia que no pase de lejos ante las heridas del hombre y reivindica la unión entre hombre y mujer que esté abierta a la vida y al servicio de ella en todas sus fases. El prefecto del Dicasterio para los Laicos y la Familia y la Vida, cardenal Kevin Farrell, es el coordinador del encuentro que tiene como lema el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Y la carta es una invitación no solamente a que vayan al encuentro en Dublín, sino es una invitación a todas las parroquias, a todos los obispos que organicen en sus parroquias reflexiones sobre Amoris Laetitia. Recuerda el Papa en la carta que sin amor no se puede vivir como hijos de Dios, como padres y hermanos, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de que las familias se pregunten a menudo si viven partiendo del amor. Para conseguirlo, Francisco aconseja no perder la paciencia, a anticiparse al otro y respetarse. ¿Cómo mejoraría la vida familiar?, asegura el Papa, si cada día se vivieran estas tres sencillas palabras: permiso, gracias y lo siento. Por otra parte, la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores ha propuesto nuevas acciones contra los casos de pederastia dentro de la Iglesia, tras haber finalizado su reunión plenaria anual. Además, los miembros de esta comisión han subrayado la importancia de responder directamente a las víctimas cuando escriben a los diversos departamentos de la Santa Sede. Gracias, Eva. Desde Roma nos acercamos hasta París también hoy, porque esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa con un amplio trasfondo político, como nos recuerda la corresponsal de COPE, Asunción Serena. La campaña para las elecciones presidenciales y legislativas ha ocupado parte de los debates que estos días han tenido los obispos de Francia y su Asamblea Plenaria de primavera, preocupados por los affairs en los que se ven envueltos algunos políticos que llevan a que los más pobres se alejen de la política, como ha señalado Monseñor Georges Pontier, presidente de la Conferencia Episcopal. A veces hay cosas escandalosas que impresionan a los más pobres, que pierden confianza en los políticos y eso les lleva a pasar a formar parte de los extremos o de los abstencionistas, y eso es un daño para el vivir juntos y para la realidad de los lazos sociales. Sobre las leyes de la familia ha recordado que no existe el derecho a tener un hijo y que los lazos de filiación debería ser un límite infranqueable. Además, Monseñor Pontier también ha subrayado que la existencia de islamistas extremistas han provocado miedos incomprensibles en la sociedad, pero que no deben llevar a mirar a todos los musulmanes con desconfianza.
El nuevo nuncio de la República Centroafricana y Chad, el valenciano Santiago de Vitt, nos contó en el espejo de COPE las expectativas con las que afronta este nuevo destino en el corazón de África, un trabajo diplomático que permite tender puentes y acompañar en situaciones difíciles. Evidentemente, la vida diplomática no tiene, digamos, el cariz pastoral o la dimensión pastoral evidente que va a tener un trabajo parroquial, pero sí que te permite poder encontrar a muchas personas, a mucho tipo de personas que una gran parte de ellos pues están, digamos, también alejados, ¿no? O también ajenos a la vida de la Iglesia, entonces te permite, bueno, pues también una oportunidad de tender puentes, de ser un lugar de encuentro, de poder llevar el anuncio del Evangelio en esos ambientes y, por supuesto, también no solo el ámbito diplomático. En las nunciaturas también seguimos las iglesias locales, intentamos ser apoyos, ser instrumento de comunión, de sostén, ¿no? De acompañamiento en muchas de sus situaciones no siempre fáciles. Les contamos también en Iglesia Noticia que la cadena COPE ha recibido el pasado jueves el premio de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa por su labor de difusión de las celebraciones de estas fechas centrales en la vida cristiana por toda nuestra geografía. COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Así es, hablamos del premio Tercerol 2016 que concede la Asociación para el Estudio de la Semana Santa. Ricardo Navarro es el presidente de esta asociación. La COPE lleva años realizando una programación especial para que los oyentes puedan vivir en directo los momentos más emotivos de la Semana Santa de España. Sus programas de temática semanasantera, entre los que destacan algunos decanos de las ondas, como el programa Saeta de COPE Sevilla, en antena desde 1955. En nombre de la cadena COPE, el encargado de recoger el pasado jueves este galardón fue el director de COPE Aragón, Ángel Herrero. Contad con COPE. Estamos con vosotros y estaremos a vuestro lado. Continuaremos defendiendo el mensaje, los valores y el trabajo de la Iglesia en España, porque ahora además es el momento de dar la cara. Y nosotros, queridos amigos, tened por seguro que no nos vamos a esconder. Un reconocimiento a la labor que esta cadena de emisoras hace cada año para llevar hasta sus hogares, a través de una programación muy especial, la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en las principales ciudades españolas. Las últimas notas y compases del informativo Iglesia Noticia de hoy son el adiós y la despedida a nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, que falleció el pasado 24 de marzo. Estuvo presente de forma ininterrumpida en este programa desde su creación hace ya 30 años, con sus crónicas sobre la actualidad en el Vaticano y la actividad de los distintos papas en este tiempo que cada domingo dedicamos a la actualidad religiosa y que quedan ya para la historia de la radio, para la historia de la Iglesia española y universal. Descanse en paz. El próximo miércoles 5 de abril a las 8 de la tarde, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, oficiarán un funeral en su memoria en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid.